Ok, muchas gracias. Yo les voy a presentar parte de mi investigación que tiene por nombre Interferencia del difluensurón en el desarrollo de Periplaneta americano. Quiero empezar hablando acerca de lo que es la entomología urbana. Es aquella ciencia que se va a encargar de la gestión y el control de algunas plagas que tienen contacto con nosotros los humanos. Y estas pueden invadir espacios públicos como lo son viviendas, edificaciones, pero también va a tener un impacto dentro de la salud pública y la industria alimentaria. Bueno, todos conocemos las cucarachas y estas son del orden Blatodea. Este orden cuenta con aproximadamente 4.500 especies, aunque solo 50 de estas van a tener alguna cercanía con nosotros los humanos. Y de esas 50, 12 se encuentran en Norteamérica y las más famosas son Periplaneta americana y Blatela germanica. Y bueno, estas especies tienen importancia, como se los mencioné anteriormente, en el campo de la salud porque causan asma y también en la industria alimentaria por su presencia. Y bueno, a lo largo de todos estos años se ha tratado de buscar controles con productos convencionales como son piretroides, carbamatos y neonicotinoides, por ejemplo, pero pues también nos han generado resistencia. Es por eso que en los últimos 30 años han estado buscando productos alternos, sobre todo en el grupo de reguladores de crecimiento y sobre todo en este de inhibidores de síntesis de la quitina, ya que son relativamente seguros para el humano y son muy específicos, ya que atacan en etapas inmaduras de los insectos y van a afectar lo que son los procesos de muda directamente en lo que son la secreción de los componentes para la nueva cutícula, aunque también se tienen reportes en adultos, ya que puede afectar la fecundidad y también la descendencia y actúan como ovicidas. Y la molécula más importante en este grupo es el difluensurón. Entonces mi objetivo que les presento esta tarde es evaluar el impacto del difluensurón en la muda y supervivencia de ninfas de Periplaneta americano. Como mis materiales y métodos son los siguientes: para el material biológico se ocuparon ninfas de último instar de la especie Periplaneta americana. El producto que se evaluó fue uno llamado Caronte de la empresa Helm, que es una suspensión concentrada, y pues el ingrediente activo es el difluensurón. Y la arena experimental constó de cajas de plástico de 10 litros de las siguientes dimensiones, que son 30 de largo, 20 de alto y 19 de ancho, perdón. Para la obtención del material biológico se incrementó la cría ya establecida aquí en el insectario del campus, y la cría consta de las siguientes componentes. Tenemos una caja de aproximadamente 70 litros con las siguientes, y dentro de esta caja podemos encontrar una base de acrílico con orificios donde se van a insertar estos tubos de papel corrugado, donde estos van a servir como refugio, ya que estos insectos tienen hábitos crípticos. También tenemos un comedero, que en este caso la cría es alimentada con unos pellets para roedores, que está hecho a base de cereales, y utilizamos la marca Nutricubos. Y también va a tener un bebedero para el suministro de agua. La temperatura en la que se encuentra la cría es de una temperatura de 20 a 25 grados, con una humedad relativa entre 60 y 70%. Para la preparación de la dieta, las dosis que se manejaron están hechas a base de una ventana biológica hecha con anterioridad. En este caso nada más les voy a presentar 2 de las 4 que se tienen, porque las otras 2 siguen en pie. Entonces para este caso se utilizaron otro tipo de pellets, que son pellets para alimentar tortugas, de la marca Lomas Reptile Sticks, como los que tenemos aquí en la imagen, y estos fueron impregnados con una solución de difluensurón al 1% y al 0.1. Y bueno, esto también con un método de inmersión. Se agarraban 15 gramos de los pellets y se les agregaba 10 mililitros de la solución. Posteriormente se tenían que esperar de 24 a 48 horas con el objetivo de minimizar la humedad dentro de la caja, ya que si se dejaba así podíamos generar se generaban hongos en los ensayos. Entonces es importante esperar este secado. Para los ensayos entonces consistió en lo siguiente: fueron 15 gramos de la dieta ya con difluensurón, y se hicieron 4 repeticiones por concentración con 10 individuos cada una. Entonces eso nos da un total de 40 individuos por concentración más el testigo.
Y bueno, como les dije en un principio, se utilizaron cucarachas de sexto instar ninfal. Estas fueron seleccionadas por medio de con ayuda de unos tamices, y bueno, tenemos que tener en cuenta que el sexto instar pues es el instar más grande, entonces tenemos una caja exclusivamente de sexto instar. Y la arena experimental más o menos se veía así: tenemos el tubo de papel corrugado, una caja Petri con algodón y agua y la dieta ya tratada. Como estamos evaluando datos cualitativos y también daño en la muda, me di la tarea de hacer mi propia escala de daño con 4 clases, del 0 al 3. El 0 es la clase que tiene menos daño. Bueno, imagínense un adulto normal de cucaracha, y la clase 3 pues es la clase con más daño. En estas imágenes podemos ver un ejemplo de lo que obtuvimos. Esta es una clase 1, podemos observar unas deformaciones en las tegminas y también una coloración más clara de lo normal, pero aunque estas están, bueno, podemos ver las deformaciones, estos individuos tenían una movilidad normal. La clase 2, tenemos este video, podemos ver una deformación tanto de alas, antenas, pero ya no hay un estímulo, ya no hay un movimiento como tal. Este adulto ya no es exitoso en un principio, bueno, desde un principio, y en este caso, esta cucaracha se murió a las 3 horas, entonces ni siquiera es un adulto potencial para la reproducción. Y la clase 3, que es, yo les llamo las mudas incompletas, porque siempre hay una retención, ya sea parcial o total, como en este caso de la exuvia. Entonces podemos ver aquí un adulto y no pudo expulsar completamente a la exuvia. Y pues en este caso también, ni siquiera apenas iba a dar paso a la nueva cultura. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos más visuales. Tenemos acá también la exuvia anterior, el adulto, las deformaciones, y pues este también ya está necrosado. Ambos adultos, en este caso, murieron durante la muda, no son exitosos tampoco. Y bueno, en cuanto al análisis de resultados, como estamos evaluando datos cualitativos, se ajustaron estos datos a un modelo de regresión ordinal con ayuda del software estadístico RStudio, y al hacer el análisis nos da esta tabla. Es una comparación entre tratamientos referente al testigo. Entonces nos da esta columna que son los odds ratio, o la razón de momios, y estos números nos dicen qué tan probable es que estas concentraciones al ser aplicadas nos causen daño en la muda. Y en ambos casos nos dio más de 100. El odds ratio del testigo pues es 1 porque es la referencia. Y también se hizo una proporción de niveles de daño, y podemos ver que en el testigo tenemos todo el 100% de la población con una escala 0, que son adultos normales. En cuanto al tratamiento 1 y al 0.1, tenemos un 10% y un 20% más o menos respectivamente en cada tratamiento con escala 1 otra vez. Y en cuanto a la escala 2, podemos tener en el tratamiento 1 una menor proporción en cuanto al tratamiento 0.1, y al revés, en el escala 3 de tratamiento de difluencerol 1 tenemos más proporción que en el 0.1, aunque como ya vimos, ambas escalas, tanto 0 como 3, no son adultos potenciales. Entonces, estas observaciones que obtuvimos concuerdan con estudios previos de Ebu Elgar y colaboradores de 2004, que trabajó con Drosophila melanogaster y la tela germánica, y con Montaño Reyes, colaboradores de 2019, que trabajaron con Aedes aegypti. Ambos autores coinciden que el difluencerol actúa sobre el receptor de la sulfonilurea en las células epidermales, y eso nos va a inhibir la síntesis de quitina, y es por eso que podemos ver esas deformaciones y también esa decoloración en el exoesqueleto nuevo. Y también mencionan que puede alterar el transporte de calcio, es por eso que también no hay un estímulo al movimiento y hay una falla en la movilidad. Entonces, en base a nuestro objetivo, podemos decir que el difluencerol tiene un efecto muy significativo en el daño tanto en muda como en la supervivencia de estas ninfas. Obviamente estas van a venir acompañadas con variaciones dependiendo de las dosis que se aplique. Bueno, quiero agradecer a CECITI por la beca otorgada, en este caso para mí, al doctor Lauro Soto Rojas por su valiosa asesoría en el análisis estadístico, y a María Gutiérrez y a Jessica Hernández por su apoyo en el mantenimiento de esta guía. Muchas gracias. Que tiene que ver con la expresión génica de machos silvestres y cepa sexual aviana 8 de mosca del Mediterráneo inducidos por aromaterapia.
Bueno, la mosca del Mediterráneo es una plaga de importancia mundial, es una plaga de importancia en la industria hortofrutícola. Es una especie altamente polífaga, invasiva, que ataca a más de 250 especies especies botánicas. En México es una plaga cuarentenaria y bueno, actualmente el país tiene una declaratoria de territorio libre. Justamente para evitar la introducción y el establecimiento, pues el Programa Operativo de Moscas ha desarrollado todo un sistema de vigilancia intensivo y de manejo integrado de plagas, en el que destaca la técnica del insecto estéril. Esta técnica, pues básicamente lo que hace es la producción masiva de machos, su esterilización y su liberación en campo, justamente para que mediante la competencia con silvestres se corten los ciclos reproductivos. Esta producción solamente de machos es gracias al desarrollo de cepas sexadas. Estas cepas sexadas incorporan marcadores genéticos que se vinculan al cromosoma y nos permite poder diferenciar machos y hembras en diferentes etapas, y que esto pues hace que los costos de operativos se reduzcan, mejora el éxito en campo y pues también evita daños por oviposición de hembras estériles. No obstante, pues el sexado genético, la domesticación, la hibridación son factores que pueden mermar características biológicas y afectar la competitividad de los machos en campo, y esta competitividad pues es determinante para el éxito de la tía. Es por eso que se han establecido y se siguen investigando nuevas estrategias que justamente permitan mantener la calidad biológica de los machos, entre ellas pues el desarrollo de cepas de segunda generación, refrescamientos, simulación de espacios naturales como el Cabin 3, dietas y la aromaterapia. Pero bueno, ¿qué es la aromaterapia? La aromaterapia simplemente es la estimulación con atrayentes específicos. Esta aromaterapia tiene una base biológica bien fundamentada. Y bueno, en los programas de TIE para ceratitis capitata se emplean actualmente el aceite de cáscara de naranja y el de jengibre. Existen muchos estudios que han reportado cómo esta estimulación aumenta los tiempos de señalización sexual, no se ve bien, pero de los machos de cría. También incrementa las tasas de apareamiento de un 59 a 75%, efectos que en jengibre se puede ver hasta 5 a 7 días después de la exposición, y también incrementa la longevidad. Ahora bien, no todas las biofábricas a nivel mundial emplean aromaterapia, el 70% sí, pero la emplean con jengibre. México es el único programa que emplea aceite de naranja, que aunque tiene menores estudios que el jengibre, ha demostrado que sí puede incrementar las tasas de apareamiento. Ahora bien, los manuales de la FAO actualmente ya involucran la aromaterapia dentro del proceso de cría masiva. Sin embargo, tampoco se sabe cuáles son los efectos en estos machos que van a tener estos efectos positivos. Se han establecido dos hipótesis básicas, que puede ser simplemente un efecto tipo perfume, o que sí implica modulación fisiológica, en el cual posiblemente pueden estar involucradas vías quimiosensoriales o regulación endocrina. Es por eso que uno de los objetivos de mi proyecto doctoral pues fue justamente evaluar y comparar los efectos de la aromaterapia con estos dos estimulantes en machos silvestres INA8 irradiados, justamente para identificar los mecanismos moleculares asociados y determinar el aceite que sea más efectivo para optimizar la TIE dentro de los programas, ¿no? En específico de México, los materiales y métodos los podemos dividir en tres grandes bloques, que es la colecta del material biológico y los ensayos de estimulación. Para eso pues tuvimos que establecer un pie de cría silvestre en Guatemala. Ocupamos machos de la F1 y los irradiados nos los proporcionaron en la planta del pino. La estimulación solamente se hizo en machos maduros, y en etapa de llamado. Se hicieron 3 repeticiones por tratamiento y 200 machos por tratamiento. Para la construcción de librerías y la secuenciación, pues se ocuparon 3 pools de cabezas para cada tratamiento y genotipo. La secuenciación se hizo con la plataforma VGISEQ, que nos da 100 lecturas, longitudes de 100 bases y 4 GB de datos limpios. Este es el pipeline in silico. Lo podemos dividir en 4 grandes bloques, que es el preprocesamiento de las librerías y las anotaciones del genoma de referencia, la cuantificación de los perfiles de expresión génica por tratamiento. Aquí quiero mencionar que como coordenadas genómicas ocupamos un archivo que se nos fue dado por la Agencia Interatómica, que ya es una homologación en los genomas que actualmente existen disponibles del NCBI.
la exploración de datos y el análisis de expresión diferencial, en donde como gen con expresión diferencial, pues fueron aquellos que tuvieron valores estadísticos corregidos menores al 0.05 y cambios de expresión 2 veces más o 2 veces menos respecto al control. Finalmente, en los análisis funcionales desarrollamos un flujo que se puede aplicar para organismos no modelo, en el cual la creación de un fondo genómico es importante, y lo hicimos de tal manera que es un fondo genómico con criterios rigurosos y solamente incorpora información experimental o de curación manual. Ahora bien, ¿qué tenemos como resultados? Bueno, en general nuestras librerías tuvieron una buena calidad. Tenemos promedio de 48 millones de lecturas por tratamientos y por genotipo. Estas tienen una alta calidad, es decir, más del 88% de nuestras lecturas tienen la probabilidad de error del menos del 0.1. Y después de los filtros de limpieza y de calidad, pues obtuvimos una retención del más del 90% de las lecturas. Estas lecturas se mapean al genoma. Como mapeos únicos obtuvimos más del 90% en silvestres y solamente el 50, 51, 56% en irradiados. No obstante, hubo consistencia entre genotipos. Ahora bien, la estructura global de los datos transcriptómicos nos muestran que hay una fuerte diferenciación en cuanto al genotipo, representado en el componente principal 1 con el 42% de la variación, mientras que las diferencias en los tratamientos solamente se ven por el 13% de esta variación. El mapa de calor respalda la calidad de nuestros datos, en el cual podemos ver consistencia entre las agrupaciones por genotipo y por tratamiento. Ahora bien, los análisis de expresión diferencial. Aquí podemos ver unos volcanos plot. Todos los puntitos que ustedes ven morados son los genes expresamente diferenciados. Y bueno, en general, en silvestres hubo mayor expresión de genes, tanto para jengibre y naranja. Mientras que en Viena 8 fértil podemos ver este patrón de mayor genes expresados al alza con jengibre. Esto es interesante porque ya cuando hacemos los análisis de enriquecimiento funcional, que es decir, ok, tenemos tantos genes sobreexpresados, pero de esos, ¿cuántos están enriquecidos? Es decir, tú tienes un fondo genómico que son todos los genes que se te están expresando en tus condiciones. De esos, seguramente van a haber funciones que están más sobrerepresentadas. Y sí, pues podemos observar que al menos en silvestres, tanto naranja como jengibre, tenemos datos similares de enriquecimiento, mientras que el contraste de jengibre y naranja no. Al contrario, cuando vemos el genotipo de Viena 8, podemos observar que pese a la expresión atenuada, jengibre sigue teniendo la misma composición, en naranja disminuye, y aquí sí vemos un fuerte datos de enriquecimiento cuando comparamos los dos tratamientos. Ahora bien, los análisis de enriquecimiento nos permiten ver qué términos son los que están más sobresalientes en las diferentes exposiciones. En general, silvestre tiene el mismo eje nuclear, en el cual podemos ver procesos de genobiosis, procesos de regulación hormonal, pero también un gran enriquecimiento del sistema olfativo, es decir, respuesta quimiosensorial y percepción de estímulos químicos. Cuando vemos esto en Viena 8 vemos que cambia completamente, ¿no? De hecho, en Viena 8 el jengibre y la naranja tienen una expresión muy diferenciada en cuanto a funciones. En jengibre predominan ciertos genes que están relacionados con neuroprotección, es decir, que después de la irradiación el jengibre le está confiriendo ciertas funciones que lo que hace es mejorar las sinapsis neuronales, detener los estreses oxidativos que da la irradiación, y en naranja se mantiene lo que vemos con silvestre, simplemente se ve atenuado, ¿no? Lo que podemos ver aquí es que en naranja sigue habiendo un gran estrés oxidativo que está dado por la estimulación con la naranja. La similitud semántica lo que nos permite es, ok, tengo todo un mundo de términos, voy a ver entre ellos cuáles son más similares, y esto nos permite ver clústeres funcionales, ¿no? La similitud semántica nos indica que en silvestres, no importa jengibre o naranja, vemos que hay un patrón de expresión relacionadas con mismas funciones moleculares. La similitud semántica con Viena 8 nos indica que sí, que hay una respuesta diferencial en el cual jengibre le confiere mejores aptitudes al macho de cría. Y cuando comparamos los dos tratamientos, jengibre y naranja, pues podemos ver que realmente existe una neuroprotección que está dada por el jengibre que en naranja no se está viendo.
Algo que quiero destacarles aquí es que en Viena 8 todos los genes relacionados con sistema olfativo, quimiosensorial, percepción están apagados, ¿no? Eso quiere decir que el sexado genético y la irradiación sí están afectando ciertos procesos que pueden afectar la competitividad de los machos. Ya como conclusiones, bueno, pues la aromaterapia con aceites esenciales activa conjuntos génicos muy distintos en machos silvestres, en machos silvestres e irradiados, en el que se induce una mayor cantidad de genes en ambos genotipos. La exposición a jengibre desencadena el mayor número de genes sobre representados, pero en Viena 8 destacan ciertas funciones relacionadas con reorganización citoesquelética y neuroprotección. La exposición a naranja conserva la firma del silvestre en un 60% menor que en Viena 8, pero sí evidencia una fuerte respuesta al estrés. Las rutas quimiosensoriales y olfativas están apagadas en Viena 8. La comparación de jengibre y naranja en Viena 8 resalta las diferencias de los dos aceites esenciales, y como resultado final, pues se recomienda la implementación del aceite de jengibre en la producción masiva de los machos, y ya se observa que no solamente es un efecto tipo perfume, sino que sí hay una modulación fisiológica, pero que esta no depende de los sistemas quimiosensoriales. Y bueno, finalmente quiero agradecer a CECIGIT, al Colegio de Posgraduados, a Senacica, a Moscamed México y Guatemala, al Consejo Nacional Consultivo por el financiamiento, a Amazon por los servidores y al programa operativo, en específico a Filtrado Genético y el Departamento de Genética. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, Brenda. Abrimos la sesión de preguntas. ¿Sabían que en el subterráneo existe una civilización de insectos cultivando alimento, creando túneles, haciendo simbiosis con algunos organismos aliados? Y bueno, no hablo de una película de ficción, ni tampoco de algo que está en nuestra imaginación. Hablo de hormigas. Vamos a cambiar un poquito a insectos sociales. Y bueno, no hablo de cualquier tipo de hormigas. Hablo de Ata mexicana, mejor conocida como hormigas cultivadoras de hojas. Por ello, el tema de mi investigación lleva por título Caracterización de bacterias asociadas a Ata mexicana como potencial antimicrobiano contra microorganismos fitopatógenos. Las hormigas Ata mexicana mantienen un ecosistema simbiótico complejo en su cutícula. Habitan bacterias con potencial para producir compuestos antimicrobianos. Estas bacterias podrían ofrecer soluciones biotecnológicas frente a fitopatógenos agrícolas. Algunos artículos relacionados han hecho énfasis en que algunas otras especies de Ata, de Atini, como Ata cephalotes, han, tenido evidencia de que algunas de las bacterias extraídas de la cutícula pueden inhibir bacterias en el ámbito de la farmacéutica. Ejemplo, E. coli. Por eso nosotros, aunado de algunos de estos artículos, dijimos, ¿por qué si en el ámbito de la farmacéutica se han probado estas bacterias, por qué no probarlo en el ámbito agrícola, que es en el que estamos nosotros? La ecología química de los insectos. Las hormigas utilizan señales como feromonas para comunicarse de manera cotidiana, es decir, en el reconocimiento de las colonias, alarma, el marcaje de caminos, la coordinación de defensa y forrajeo. Es decir, las hormigas se comunican mediante compuestos volátiles. Una hormiga es raro, pero una hormiga puede conocer o reconocer si otra no es de su colonia simplemente con los aromas. Si no es de su colonia, la desechan, es decir, se deshacen de ella, va al basurero literalmente que ellas tienen, porque pues puede contaminar con algunos otros microorganismos que esa otra hormiga que no pertenece pudiera traer. Walter Sickle saltó a la fama por realizar moldes de hormigueros. Realmente él no tenía claro cómo estos insectos sociales podían generar estas estructuras debajo del suelo, en la oscuridad, pero tenía la idea de que las hormigas podían conocer y definir la profundidad hasta las cuales ellas podían construir. Ata mexicana incluye castas. Estamos hablando de una reina, machos alados y obreras.
Estas se subdividen en exploradoras, cortadoras, cargadoras, escoteras, jardineras y soldados. Mi proyecto de investigación se centra en jardineras. Ahí se movió un poquito. Pero estoy trabajando con insectos que son de la subdivisión de las jardineras, debido a que estas se encargan de crear, producir y cultivar el hongo del cual ellas se alimentan, Leucogaricus umbrillopus. Ya existen algunos artículos que hacen énfasis a este tipo de hongo en otra especie que es Anthracephalotes. Nosotros creemos que las hormigas cortadoras de hojas se alimentan directamente de la hoja. Sin embargo, esto no es así. Las hormigas que se encargan de explorar y cortar en campo llevan las hojas a los nidos, a las colonias, y las mantienen en una cámara llamada o conocida cámara de forrajeo o almacenamiento. Una vez que están ahí, las hormigas jardineras van a esta cámara, toman una hojita y la llevan a una siguiente cámara llamada cámara de cultivo de hongo, en donde ellas, mediante masticación, empiezan a producir este hongo. Es decir, las hormigas crearon o utilizan la agricultura mucho antes que nosotros. Mi problema de investigación. Los fitopatógenos causan pérdidas de hasta el 40% en la producción agrícola global. El uso excesivo de agroquímicos ha generado resistencia y contaminación ambiental. Por ello, se necesitan nuevas alternativas que sean sostenibles e innovadoras para el control de estas enfermedades. Dado a eso, la hipótesis de mi investigación menciona: las bacterias asociadas a la cutícula de ata mexicana, cultivadora de hongo, inhibe el crecimiento de bacterias y hongos fitopatógenos. El objetivo general que planteamos para poder probar esta hipótesis es el siguiente: caracterizar el efecto de bacterias asociadas a la cutícula de ata mexicana como inhibidora de bacterias fitopatógenas y hongos fitopatógenos en la agricultura. Tengo 3 objetivos específicos para cumplir este: aislar y caracterizar cepas bacterianas presentes en la cutícula de hormigas ata mexicana, seguido de una identificación molecular de las cepas aisladas y la evaluación de la actividad antimicrobiana de las bacterias aisladas contra bacterias y hongos fitopatógenos. Para empezar con mi trabajo de investigación, yo inicié en campo, conociendo la estructura del nido, conociendo cómo se mueven los insectos en campo. Las entradas, como podemos ver en la siguiente imagen, son demasiado sigilosas, no fácilmente las puedes captar en campo, así que es una exploración bastante tediosa, digámoslo así. Una vez que ubiqué las colonias, los nidos en campo, procedí a la recolecta de insectos de ata mexicana, que después fueron trasladados aquí al edificio de fitosanidad para realizar la identificación taxonómica tradicional mediante claves taxonómicas y la identificación molecular, amplificando la región del citocromo oxidasa 1 de la mitocondria para poder comprobar que era ata mexicana. Para los aislamientos bacterianos, primero realicé la recolecta de ata mexicana en campo, preparé las suspensiones con cloruro de sodio y solución de fosfato, hice la siembra en medios de cultivo utilizando un asa de Drashby. Las placas fueron incubadas a 28 grados centígrados por 24 horas. Para mi segundo aislamiento bacteriano utilicé choque térmico, preparé suspensiones de hormigas de igual forma, apliqué el choque térmico, un baño caliente a 70 grados centígrados por 15 minutos y luego un baño frío a menos 4 grados centígrados por 15 minutos. Realicé soluciones seriadas y una vez hecho esto, procedí a la siembra en placas de agar. Se incubó a 28 grados centígrados por 24 horas. Para la selección y purificación de las cepas, me basé en una evaluación visual con apoyo del microscopio estereoscópico, en el que analizamos la alta densidad de bacterias de crecimientos que fueran más relevantes. Se hizo la selección de colonias con diferencias morfológicas evidentes, como textura, elevación, forma, etc. Y se procedieron a la purificación mediante estrella cruzada en agar multiplico. Se realizó la conservación, se obtuvieron 38 cepas bacterianas puras con morfologías distintas. Los cultivos se almacenaron en glicerol al 20% y se mantienen a menos 30 para su posterior uso. De mi primer aislamiento obtuve 15 cepas bacterianas puras. De estas 10 se clasificaron como gram negativas y 5 como gram positivas. Se tuvieron 9 morfotipos distintos basándonos en características de cada una de las colonias. De mi segundo aislamiento obtuve 23 cepas bacterianas puras, 7 se obtuvieron mediante choque térmico y 16 sin choque, 8 fueron gram positivas y 16 gram negativas.
De igual forma se agruparon en morfotipos, obteniendo 9 morfotipos distintos. Hasta el momento es la parte que llevo, tanto en campo como en laboratorio. Estoy realizando la identificación molecular, la extracción de DNA, se va a amplificar la región 16S, se mandará a secuenciar para identificar las especies, las 38 especies que aislé, y bueno, se realizará la evaluación de la actividad antimicrobiana. Esta se realizará mediante el sellado en placa, con el objetivo de determinar si estas 38 cepas tienen la capacidad de inhibir hongos. Se va a utilizar Botrytis, Colecotrichum, Bacteria, Rhizostom diffusarium y bacterias como Pseudomonas syringes, Antomona campestri y Erwinia amylobora, para comprobar si alguna de estas pues tiene ese potencial de inhibición. La relevancia de mi proyecto de investigación es el posible desarrollo de un insumo para la agricultura, también la contribución a la exploración del microbioma en especies e insectos sociales y la alternativa viable al uso de agroquímicos. No queda más que agradecer al CECIT, al Colpos y al Programa de Fitosanidad, Entomología y Carología por el respaldo brindado para el desarrollo de la investigación. También un reconocimiento especial a mi consejo particular, al doctor Juan Cibrián, la doctora Abdule y el doctor Luis, por la orientación en la etapa de trabajo. Un agradecimiento al doctor Sergio Arantu Campo, que también ha contribuido en mi trabajo de investigación, a mis compañeros del Laboratorio de Evolución Molecular y a mis compañeros del Laboratorio de Bacterias.